Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el licenciado Luis José Chávez, quien es asesor del Instituto Dominicano de la Aviación Civil, IDAP, por decreto. Además, es politólogo y analista político. Con Luis José Chávez vamos a hablar temas importantes de la economía, de la salud y de la política. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Expo Móvil Banreservas, del 22 al 25 de octubre. Ponte en movimiento con tasas desde 6.50, fijas hasta 5 años, 90% de financiamiento, cuota móvil y hasta 7 años para pagar. Precalifícate ya a través de nuestro WhatsApp al 809-960-2120. Banreservas, el banco de los dominicanos. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Luis José, bienvenido a Tribuna Nacional. A mi vieja Tribuna Nacional. Yo soy aquí casi de los fundadores. Sí, así es. Que no quiero recordarte cuándo esto comenzó. Ya. Mira, Luis José, Dime. mira, en Argentina están cerrando de nuevo por el COVID-19. En España, en Francia, en Alemania. Y aquí hay sectores que quieren que volvamos a la vida normal. Yo prefiero que nos mate el COVID y no que nos mate el hambre y la paralización económica. Te lo confieso así de manera llana y rotunda. Yo prefiero que nos mate el COVID, si es que nos va a matar a todos, cosa que yo descarto absolutamente. El COVID es peligroso, pero hay decenas de enfermedades endémicas en el mundo que generan tantas muertes como el COVID-19. Y no se ha paralizado la economía, ni de una región, ni del mundo, como ha pasado con el COVID. Yo lo que creo es que nosotros, mientras tanto, hasta que se demuestre de que una vacuna puede resolver de una vez y por siempre la amenaza del COVID-19,
nosotros pensemos en cómo coexistir con el COVID de manera inteligente, racional y disciplinada. ¿Se puede? Imponiendo, ¿Se puede? imponiendo, pero más que imponiendo, induciendo una disciplina social que le permita a la población asumir a conciencia el riesgo al que se expone si no se cuida del COVID. Y en eso justamente, tú no me hiciste la pregunta, pero ahí inmediatamente pongo el tema. Por eso, desde antes de las elecciones, yo comencé a promover una iniciativa que fue la de integrar a la comunidad a la gestión para contener el COVID. Efectivamente, por ejemplo, el 1 de julio, 5 días antes de las elecciones pasadas, yo, en coordinación con doña Milagros, que era en ese entonces coordinadora o presidenta de Movimiento Unidos por el Cambio, que reunían un grupo de técnicos, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil para discutir, para poner sobre la mesa la inquietud de qué podríamos hacer nosotros para promover la integración de la comunidad a la gestión del COVID-19. Y efectivamente... Tú comenzaste por la Loma del Chivo. Sí, no, pero eso fue después, porque yo estoy trabajando con la Loma del Chivo desde el año 92. Es un barrio el que yo me convertí en padrino por mi cuenta, lo asumí, y ahí hicimos escuela, cancha, boticas populares, mejoramos las viviendas, mejoramos, por ejemplo, el sistema de drenaje pluvial, el servicio eléctrico, sacamos el microtráfico, sacamos las pandillas, o la eliminamos, la paralizamos, en fin. Mejoramos mucho trabajando con la comunidad, porque eso uno no puede hacer las cosas en lugar de, uno tiene que acompañar al liderazgo comunitario para que se empodere de sus problemas y asuma y promueva la solución. Ese providencialismo, ese mesianismo, ese paternalismo que ha caracterizado la política y la gestión pública tiene que superarse. Hay que hacerle sentir a la gente que tiene el poder en sus manos para enfrentar sus problemas. Y efectivamente, eso pasó en la Loma del Chivo. Entonces, pero antes de hablar de la Loma del Chivo, yo te quiero decir, como te avancé, que el 1 de julio, 5 días antes de las elecciones, yo coordiné un encuentro donde participaron doña Milagros Ortiz Bosch, Miguel Sarajato, actual ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Plutarco Arias, actual ministro de Salud Pública, Mario Lama, actual director del Servicio Nacional de Salud, Mili Pérez, socióloga, ella en ese momento sigue siendo secretaria de Relaciones con la Sociedad Civil del PRM y actual viceministra de Gestión Social y Educación Ciudadana. Eso por la parte política vinculada al PRM, pero por la parte social entonces convocamos a el presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos, Mario Monte de Oca, CONAJUVE, una entidad muy conocida con una larga tradición de trabajo con la comunidad. Ahí estaba también Andrés Mañón, presidente de la Fundación Loma del Chivo, con un ejercicio brillante, trabajando con su comunidad y que luego fue encargado del Departamento de Juntas de Vecinos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, coincidiendo con mi gestión como secretario general en la administración del alcalde Johnny Ventura. Ahí estaba también Johnny Sosa, quien era coordinador del Movimiento Comunitario por el Cambio. En fin, un escenario preparado para hacer un compromiso. Se preparó un documento, yo hice el borrador, donde nos comprometimos a promover una iniciativa de integración de la comunidad en la gestión para contener el COVID-19. Eso se firmó y se publicó. Al día siguiente el presidente, bueno, no era presidente, el candidato presidencial, Luis Abinader, entonces suscribió un planteamiento público, una declaración pública, apoyando esa iniciativa y llamando a la comunidad a integrarse a la lucha contra el COVID.
Bueno, de manera que ahí estaba planteado, desde el punto de vista del compromiso político y social, una iniciativa importante, diferente a lo que se estaba haciendo hasta ese momento. O sea, habían pasado más de 6 meses, unos 6 meses, desde que se inició la pandemia, y el gobierno, lo único que hizo fue, el gobierno pasado, fue sencillamente establecer una estructura de respuesta hospitalaria que no era suficiente. Los hospitales en algún momento estuvieron colapsados, desbordados. Lanzó una tímida campaña de pruebas, por lo que a la gente le resultaba una tarea prácticamente épica salir a buscar cómo hacerse una prueba. En mi caso, por ejemplo, en mi familia se presentaron 2 casos y te digo que fue una verdadera odisea intentar encontrar cómo hacerse la prueba. La gente sabía, bueno, tenía los síntomas característicos, pero no tenía la confirmación. Inclusive después, para tú hacerte la prueba, después que ya te la haces finalmente, 21 días después que ya tú tienes la vaina. La respuesta. ¿Tú entiendes? Entonces tú quieres entonces ya supera. Yo les recomendé, no soy médico, pero yo sabía que funcionaba la ivermectina. Yo había escrito sobre eso y había seguido la experiencia y las prácticas que había hecho José Natalio Redondo. No, José Natalio Redondo, un dominicano de Puerto Plata, que puso en práctica él y un grupo de médicos del Centro Burnigal de Puerto Plata. Y entonces se probó que la ivermectina tenía un fuerte poder para controlar, para contener el COVID-19 en su etapa inicial, en su fase temprana. Si tú sentías los síntomas y tomabas la ivermectina, óyeme, la respuesta era casi 100%. La recuperación se producía o se iniciaba a partir de las primeras 48 horas. Te controlaba. Eso yo lo probé con mi hermana Dilenia Chávez, que es mayor que yo, y con mi sobrino Alex Jaques. Los dos en la misma casa, afectados. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, a las 48 horas, efectivamente. Entonces yo creí en eso. Y si yo creo en las cosas, yo puedo estar equivocado. Tú me conoces, yo puedo estar equivocado, pero yo peleo por eso. Y entonces yo comencé a escribir sobre ivermectina. Escribí como 4 o 5 artículos, y algunos que circularon a nivel internacional. Y por eso yo recibí respuesta de Londres, ya preguntando sobre ivermectina. Digo, por canales dominicanos, pero que mostraban interés en Londres, en Colombia. Además, en mi condición de presidente del Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo, FIPETUR, que es una entidad que agrupa a las asociaciones de prensa turística de América Latina y España, yo establecí contacto con los presidentes de esas asociaciones. Y como tenemos un portal que circula en esos países y donde yo soy el editor, coloco información y pongo a circular informaciones de interés turístico para el país y para la región o para esa comunidad, entonces pues yo también utilicé todos esos canales para vender esa idea. Pero bueno, me estoy digregando. En realidad, yo lo que te quiero decir con eso es que nosotros pusimos en marcha a partir del 1 de julio la iniciativa de impulsar un programa de integración de la comunidad para generar una respuesta social frente al COVID. Y lógicamente, si hicimos ese compromiso antes de las elecciones, ¿qué teníamos que hacer después que ganamos la elección? Seguirlo. Sí. Entonces, la primera práctica o el primer ensayo lo hicimos en el barrio 27 de febrero, en un sector conocido como la Loma del Chivo. 625 viviendas censadas por la comunidad, ciertamente con el apoyo del Ministerio de Salud, del ministro Plutarco Arias y de la viceministra Ibelice Acosta y de la viceministra Raiza Bello, por ejemplo. Se hizo una jornada, 2 jornadas de investigación. La comunidad organizada, encabezada por el amigo Andrés Mañón, salieron a hacer el censo y se dieron una serie de resultados. No, porque evidentemente el censo no puede determinar si hay un número determinado de pobladores de esa zona impactados por el COVID, pero sí puede levantar información sobre los síntomas, los casos sintomáticos o sospechosos. Si una persona dice fiebre, dolor de cabeza, debilidad
general. Y una serie de síntomas que son característicos del COVID-19. Son muchos los casos. Por ejemplo, pérdida del paladar, pérdida del olfato, todas esas cosas. Y durante ese censo, que no le costó un centavo a nadie, al Estado, a la comunidad sí, porque fue la gente la que hizo ese trabajo, pues se establecieron un número determinado de casos. A esos casos se le dio seguimiento. Y déjame darte un dato, para no extenderme demasiado en ese solo detalle. Después que se inició ese programa, en la Loma del Chivo no ha muerto una sola persona del COVID. ¿Sabe por qué? Porque la comunidad se ha empoderado y entonces ha hecho lo correcto, que no espera que la enfermedad evolucione y se convierta y llegue a una fase avanzada. Y entonces se toman las medidas, se lleva a la persona sospechosa, se somete a atención médica, y eso evidentemente es la mejor fórmula. Por eso, y un poco justificando el tema inicial de tu pregunta, por eso yo digo, no se trata de cerrar al país, no se trata de paralizar la economía, no se trata de someter a uno a un confinamiento general, se trata de promover una disciplina social que represente la respuesta adecuada frente a la amenaza del COVID. Amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el licenciado Luis José Chávez. Expo Móvil Banreservas, del 22 al 25 de octubre. Ponte en movimiento con tasas desde 6.50, fijas hasta 5 años, 90% de financiamiento, cuota móvil y hasta 7 años para pagar. Precalifícate ya a través de nuestro WhatsApp al 809-960-2120. Banreservas, el banco de los dominicanos. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Luis José, ¿qué debe de hacer el gobierno ante el COVID? Bueno, francamente, y en la línea de lo que yo he planteado en la primera parte de esta conversación, yo planteo que lo que tiene que hacer el gobierno es promover un gran esfuerzo, un gran programa de disciplina social y de involucramiento de la comunidad en la gestión frente al COVID-19. Nosotros no podemos dejarle la responsabilidad de disciplinar a nuestros ciudadanos a la policía. La policía sabe hacer lo que sabe hacer. O sea, sabe reprimir, sabe apresar, sabe perseguir a la gente que viola las normas establecidas por la sociedad, que viola las leyes, por ejemplo. Pero la policía no puede asumir un encargo tan importante, un encargo de tanta responsabilidad como hacer que la gente se confine de verdad, porque no tiene. Tú no puedes ponerle un policía a cada ciudadano para que lo cuide. Eso es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, involucrar a la comunidad. Yo te conté lo que ha pasado en el barrio 27 de febrero. Ahí hay una disciplina social. Y luego, entonces te digo, hacer lo que se hizo en Santo Domingo Norte, en una iniciativa inicialmente impulsada por ACOPRO.
que es una entidad encabezada por Gabino Hernández y Juan Alfredo Popoter, de una larga y brillante tradición de trabajo con la comunidad, que a la vez sumó a otras decenas de organizaciones. Y finalmente se logró en Santo Domingo Norte una gran iniciativa de integración que involucró al alcalde Carlos Grullón. Se involucró y le dio un gran apoyo. Involucró al Ministerio de Salud, al Servicio Nacional de Salud y a todas las organizaciones de Santo Domingo Norte. Literalmente casi a todas las organizaciones de Santo Domingo Norte. Más de 100 juntas de vecinos. Y resulta que en Santo Domingo Norte tú te encuentras que todos los días están haciendo la comunidad, con el apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Salud, a través de un ángel que yo llamo Raiza Bello, que es la viceministra de Asistencia Social, que ha acompañado ese proceso desde el principio, desde el primer momento, trabajando para que la gente se integre y dándole el apoyo a esas organizaciones comunitarias para que puedan continuar esa labor. Entonces, y el apoyo naturalmente de Ibelicia Costa, la viceministra de Salud Colectiva, que han hecho un dueto increíble para apoyar este movimiento de integración de la comunidad. Y en Santo Domingo Norte hay unos resultados verdaderamente impresionantes. O sea, tú puedes medir el impacto entre el antes y el después, por la morbilidad, es decir, por el número de personas enfermas y por la mortalidad. Ahí las cosas han mejorado mucho, pero sobre todo, se ha entronizado un sentimiento, un sentido de responsabilidad de la comunidad, del ciudadano ordinario, que le ha quitado al Estado, al Ministerio de Salud y a la policía la responsabilidad de imponer una disciplina. Lo está haciendo la propia comunidad. Y ese mismo resultado se ha logrado en Verón Punta Cana, en otra iniciativa en la que nosotros estuvimos envueltos, porque junto con la CONAJUVE, la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos, promovimos la creación de una red de acción comunitaria contra el COVID en Verón Punta Cana, la comunidad de nuestro principal destino turístico. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que esa gente están todos los días trabajando, educando, sensibilizando, orientando a los ciudadanos, a la gente. El COVID es educación. Es educación, esa es la mejor respuesta, no es represión. La represión puede ser realmente una medida momentánea, necesaria y extrema si se quiere. Pero lo primero que debe imponerse realmente es la educación y el compromiso, el involucramiento. El ciudadano no puede permanecer ajeno a un tema que representa una terrible amenaza para él. Entonces, hay que trabajar en eso, hay que trabajar en la educación. Y la educación y en la sensibilización. Y la educación en sí. Claro, la prevención. Si la gente sabe lo que tiene que hacer y conoce el riesgo al que se expone, ¿qué hace la gente? Normalmente la gente hace lo que le aconseja el instinto de conservación. Dice, no, pero yo no tengo por qué exponerme. ¿Y las clases cómo deben de darse? Bueno, la clase ya se decidió que se va a hacer de manera virtual. Yo he estado intentando comunicarme con el amigo Roberto Fulcar. Le he mandado mensajes, le he dejado mensajes por WhatsApp. Fui al ministerio. Está muy ocupado. Le dejé un mensaje con mi amiga Diulca Pérez, diciéndole, yo quiero presentarle a Roberto una idea. ¿Cuál es esa idea? Dígala públicamente. Una idea muy elemental. Públicamente, dígalo. Incorpora, esa es la propuesta, incorporar al Plan Nacional de Educación Virtual que se está llevando un capítulo de lectura. Óyeme, ¿qué implicaría eso? Bueno, inducir o acordar que cada estudiante, por lo menos semanalmente, tiene que leerse un libro o el fragmento de un libro o un texto sugerido, y al término de esa semana
valorar lo que conoció de esa experiencia de lectura. Lo primero es que eso es una trampita. ¿Tú sabes qué se busca con eso? Inducir al estudiante a la lectura y a la comprensión. Lo que hiciste tú y lo que hice yo cuando éramos muchachos. Yo recuerdo que mi experiencia con la lectura se dio debajo de una cama en el campo donde yo nací, donde estaban en una caja los muñequitos, o los paquitos, como se conoce en esta parte del país, de todos esos personajes, Red Ryder, Roy Roger, Tarzan. Uno comenzaba con eso. Benitín Enea. Pero eso te inducía, te mostraba el valor de la lectura, y después tú adquirías el hábito. Pero esos muñequitos tenían un mensaje. Claro. Pero cualquier lectura es buena. Sí. Yo leía la Biblia cuando era lo único que había de lectura en la casa de mi abuela, mamá Popa. Yo leía la Biblia, claro, leía la parte que me parecía interesante, especialmente interesante, la historia del rey Salomón, la historia de José, todas esas cosas que era para mí literatura. Y cuando llegué a la capital, yo escarbaba los zafacones para buscar material de lectura. Y yo me metí en la biblioteca en la biblioteca Lincoln, no, eso fue después. Yo me metí en la biblioteca Froilán Tavares, ahí en la Teniente Amado García, entre José Martí y Duarte. Por el parque. Y ahí yo leí todos los clásicos que yo pude leer. Vi algunos que no son clásicos. Por ejemplo, yo leí ahí El Centinela de la Frontera de Balaguer, El Cristo de la Libertad de Balaguer. Leí a Don Quijote de la Mancha, que es un textazo. Y ahí leí yo a Henry David Thoreau, un filósofo. Estoy hablando de 14 años. Yo estaba leyendo filosofía. Pero tú tienes buena cultura. Sí. Bueno, vamos a decir que sí, inevitablemente, porque yo tengo probablemente una cultura superior a mi nivel de escolaridad. Yo lo que hice, porque estudié periodismo y luego estudié ciencias políticas. Yo no tengo ningún doctorado, pero sí, yo tengo un contacto con un mundo de conocimiento proporcionado a través de la lectura. Entonces yo le quiero pedir públicamente a mi amigo Roberto Fulcar que incorpore al Programa Nacional de Educación Virtual un capítulo a la semana para que los estudiantes estén obligados, estén comprometidos a leer y a presentar un informe del contenido de esa lectura. Luis José Chávez y amigos televidentes, lamentablemente llegamos al final de la entrevista. Pero yo estaba cogiendo sin embargo, impulso ahora. Te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas a nivel nacional de la teleaudiencia. No, yo creo que comunicamos algunas ideas, algunas inquietudes. Yo no soy un doctor. Pero un mensaje. Yo no soy. Yo lo que le pido a la gente es que entienda que la principal responsabilidad frente a la pandemia es la nuestra. No es lo que haga la policía, ni lo que haga el Ministerio de Salud, ni lo que haga la OPS. No, señor. Somos nosotros los que tenemos que responder de manera responsable frente a esta terrible amenaza. Si lo hacemos bien, probablemente lograremos salir mejor que otros países que están cerrando la economía y que están creando una situación terrible que posiblemente va a tener un costo más elevado que lo que representa el COVID-19. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado Luis José Chávez. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.